Érase una vez. ¿Qué pasará en la nueva sección de Sukurova? ¿Demir le dirá la verdad a Zulea? ¿Se enterarán Fekeli y Lutfiye de que Fikret no irá a Alemania? ¿Gafur podrá perdonarse a sí mismo? ¿Qué hará Sebda ahora? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Demir debería contarle a Zulea lo sucedido y pedirle perdón, no olvides compartir nuestro video. Los ojos de Umit y Fikret estaban bien decididos y no hay límite para lo que pueden hacer ahora. Finalmente, tomar fotografías de Umit y Demir en secreto y enviarlas a Zulea mostró hasta dónde podían llegar. Cuando Sebda sea el primero en ver las imágenes, Zulea no se dará cuenta. Pero Sebda advertirá a Demir una vez más y le pedirá a Zulea que cuente todo lo antes posible. Después de que Demir se entera de esto, puede sentir que está atrapado en la esquina y contarle a Zulea todo lo que está sucediendo. Aunque Zulea no quiere contarlo, por casualidad ve esa foto. Y luego, naturalmente, querrá aprender qué significa esta imagen de Demir. Sin embargo, Demir puede enojarse mucho y obligar a Umit a dejar su Kuroda. Fikret seguirá haciendo todo lo posible para reducir el mundo a Demir. En poco tiempo, tanto Fekeli como Lutfiye y Demir se enterarán de que no irá a Alemania. Fekeli y Lutfiye estarán muy enojados con Fikret porque Fikret los engañó. Esta vez, no tolerarán a Fikret como antes. Demir realmente calmó su ira contra él. Si Fikret insiste en hacer el mal, creo que Demir responderá. En la última publicidad, vemos que Fikret ha ido más allá de sus límites y quema la mansión de Amanlar. Sí, después de este incendio, resulta que Fikret quemó la mansión. Demir puede querer castigarlo haciéndolo encarcelar esta vez. En cuanto a Gafur, es Gafur quien informa la noticia del incendio a Demir. Aunque Demir está muy enojado con lo que ha hecho Gafur, puede perdonarlo cuando ve que se ocupa de la mansión y de la gente de allí. Pero sobre todo si preguntas si el segundo perdonará a Gafur. Yo diría que Sekon no perdonará a Gafur, al menos por ahora, y querrá hacerlo gatear un poco más. La señora Sebda, por otro lado, después de ver las fotos que llegaron a Zulea, se quedó sin aliento con Umit. Umit ya no podía pararse frente a ella como un extraño y confesó que era una hija con una foto de su madre Sebda desde su infancia. Mientras Umit pide la cuenta de cómo la dejó y se fue, Sebda empeora. Umit intervendrá de inmediato y curará a Sebda. Más tarde, compartirá los hechos que vivió en el pasado con su hija Ayla, a quien conocía como Sebda Umit. El padre de Umit podría ser Anan Yaman, es decir, Demir y Umit podrían ser hermanos. Puede ser por esta razón que Sebda empeoró cuando se enteró de que era su hija. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. Fikret, que se está preparando para despedirse de Adana después de que se revelen las cartas de su madre, ve que las letras están decorando las paredes. Mientras el niño intentaba reparar su corazón, signo de exclamación abierta, se anunció a todos Sukurova que su madre tenía una relación extramatrimonial. Admite que está derrotado, pero es muy difícil tomar tanto el corazón de los niños como su amor por Mujgan. Al ir a ver las cartas de Demir que equipan la ciudad, Fekeli y Lutfiye se dan cuenta de que la guerra aún no ha terminado. Demir cerró el asunto, Fikret se ha ido, pero Lutfiye decide no dejar sola a Fekeli. Porque se encuentra con el odio de Mujgan hacia Zulea y se da cuenta de que lo que aprendió de Sermin es cierto. El hecho de que Zulea y Demir se conviertan en parejas ejemplares tanto en los negocios como en el amor alimenta el fuego de venganza de Umit. En realidad, el juego de Fikret, en el que participó para una venganza completamente diferente, es ahora el momento de la venganza por amor. Sin embargo, en el camino de la venganza, confiesa antes de que llegue su momento. Le dice a Sebda, quien viene a advertirle que se mantenga alejado de Demir: soy tu hija. Cuando el segundo es expulsado de la casa, surge el juego de Gafur, que dice que se queda en las franjas pero que se instaló en la pequeña mansión. No solo sale a la luz, los eventos se intensifican cuando todos están al tanto de la situación. Gafur no tiene cabida ni siquiera entre las turbas. Además, esta vez, Sekon también se da por vencido para siempre. La serie de época Bitterlands, publicada en las pantallas de los AB, continúa con su tercera temporada. By the Pershing y Gurgunes, protagonistas de la nueva temporada, abandonaron la popular serie. Melike y Peyalova pronto se despedirá de la serie. Además, han llegado nuevos nombres y se prevé que también vendrán otras personas. Visto con gran entusiasmo todos los jueves, el episodio 91 de la serie saldrá al aire esta noche. Estaba claro que la serie continuará en la temporada 4 y la audiencia sacó un no por este motivo. AB no tiene intención de renunciar a la serie que hace sonreír al canal con sus ratings. Otra historia llegó a la serie con la participación de Andes Oral,
Nazal Kesal y Furkan Palal. La hora del final de temporada de la serie se reveló hace poco. Entonces, si no contamos el episodio de esta noche, la serie interrumpirá la temporada después de 9 episodios. A medida que la temporada se acerca al final, los eventos se vuelven cada vez más emocionados. Esta semana, habrá novedades interesantes nuevamente. Mientras tanto, aquellos que miran la promoción del episodio 2 de la serie 91 parecen ver el resumen de 90 episodios en 1 minuto. Quienes de repente escucharon la voz de Unkar Yaman manifestaron estar muy sorprendidos por sus comentarios en las redes sociales. Con una agradable nostalgia, la introducción del nuevo episodio de la serie brinda a la audiencia un breve resumen. Fikret se está rindiendo. ¿Cuánto costará la victoria de Demir? Fikret, que se prepara para despedirse de Adana después de que se revelen las cartas de su madre, ve que las cartas de partida han decorado las paredes. Mientras el niño intentaba reparar su corazón, anunció a todos Sukurova que su madre tenía una relación extramatrimonial. Admite que está derrotado, pero también es muy difícil tomar tanto el corazón de los niños como su amor por Mughgan. ¿Podemos utilizar Fekeli y bienvenidos amistades para prevenir la guerra? Fekeli y Lutfiye, que fueron a ver las cartas de Demir que equipan la ciudad, se dan cuenta de que la guerra aún no ha terminado. Demir cerró el asunto, Fikret se ha ido, pero decide no dejar solo a Lutfiye y Fekeli. Porque se encuentra con el odio de Mughgan hacia Zuleya y se da cuenta de que lo que aprendió de Sermin es cierto. Dice Umit Sebda: yo soy tu hija. El hecho de que Zuleya y Demir se conviertan en parejas ejemplares tanto en los negocios como en el amor alimenta el fuego de venganza de Umit. De hecho, en el juego de Fikret, al que entró para una venganza completamente diferente, ahora es el momento de la venganza por amor. Sin embargo, en el camino de la venganza, primero confiesa antes de que llegue el momento. A Sebda, quien vino a advertirle que se mantuviera alejada de Demir, ella le dice: soy tu hija. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.